Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y buenos días también a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días Señor, este programa que hacemos en vivo a través de la plataforma Mixelar Radio, a través de este sistema de emisoras virtuales. Si usted que me está escuchando a través del YouTube quiere vincularse a esta grabación en vivo, pues puede hacerlo ahí en el enlace que dejo en la cajita de los comentarios. Y, y bueno, bienvenidos a este tiempo, Si usted es usuario del canal de YouTube, pues también quiero invitarle, si no se ha suscrito, pues que se suscriba al canal, que comparta este video o este audio, que le ponga me gusta, que haga su comentario, que le active la campanita para así poder seguir creciendo en esta labor que hacemos de compartir la palabra de Dios, de expandir la palabra por todo el mundo. Bueno, vamos a continuar entonces a través de este estudio en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. Yo le invito a que por favor abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. Hemos venido estudiando aquí en esta sección desde el capítulo 13 en adelante, que lo estudiamos el viernes, cómo pues el rey David es conocido por ser un excelente rey, un hombre que logró unificar a todas las tribus, un hombre que tenía todo el respaldo de Dios, un hombre un estratega militar exitoso que supo poner a los enemigos en su sitio, un hombre que llevó al éxito la nación de Israel. Podríamos decir que esta es la época donde se inicia la época dorada del pueblo de Israel, una época de mucha prosperidad, una época de paz, una época donde el pueblo de Israel tenía pues fama, estaba como en la cresta de la ola. Vemos que David era todo eso, era un hombre de estado, era un hombre de éxito en los negocios, era un hombre de éxito como rey en las decisiones que tomaba. Pero hubo un área en la que David fracasó rotundamente, y es el área como padre. Y aquí lo vimos en el capítulo 13, cómo sin ningún escrúpulo uno de sus hijos viene y quebranta un mandamiento de Levítico 18 y abusa de una de sus hermanas. Y vemos cómo este episodio desató la ira de otro hermano, del hermano directo de Tamar, de Absalón. Vemos cómo Absalón se levantó en contra de este hombre de Amnón y lo mató. Vengó su muerte por su propia mano, hizo de las suyas, luego tuvo que huir. Vemos cómo el padre David no hizo nada, no ejecutó un castigo sobre este hombre. O sea, vemos aquí muchas fallas, pero en general vemos el fracaso de David como padre. Vemos que Absalón estuvo exiliado mucho tiempo. De Israel. Él estuvo por fuera de la vista de su padre. Y durante mucho tiempo él no se habló con David. Vemos que ahí se creó una herida, un gran resentimiento entre Absalón y David. Ahora, vemos que también en el capítulo 14, pues Joab, este hombre Joab, pues intercede para que Absalón vuelva. Y Absalón regresa, pero esas heridas siguen ahí, siguen abiertas. Ahí no hubo una sanidad, ahí no hubo
no hubo un arreglo general. Y esto nos da también una lección, y es que y es la lección de reconocer nuestras fallas, nuestros pecados. Muchas veces a lo mejor hemos estado pues disgustados con nuestros padres, hemos estado disgustados con personas allegadas, pero Dios nos llama a perdonar, Dios nos llama a, a vivir la sanidad del perdón. Y cuando no se perdona, y cuando no lo hacemos, se profundizan más las heridas. Esa herida no cicatriza. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 15. Una herida que no cicatrizó y se vuelve aún más profunda y llega a tener unas implicaciones bastante grandes para el pueblo de Israel, ya a nivel general, y para la vida del mismo David. Vamos a ver lo que dice el capítulo 15. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Vamos a leer hasta ahí, porque aquí vienen estos versículos tienen, o este capítulo más bien, tiene muchísima información que nos enseña muchísimas cosas. Dice que aconteció después de esto, o sea, Absalón supuestamente ya había arreglado cuentas con David, con su papá. Como les decía al principio, en la introducción, cuando se está en este tipo de situaciones, pues es necesario reconocer la falla, reconocer el error. Aquí vemos que Absalón no reconoció su error, Absalón no reconoció su falla, pero tampoco aquí hubo fallas de parte y parte. El pueblo en general había visto con buenos ojos que Absalón hubiera cogido su venganza por su propia mano. Pero el rey no lo veía así y no era bien visto delante de Dios. Sin embargo, aquí hubo una herida, como les decía, que se gestó entre Absalón, entre un hijo y un padre. Y esa herida no estaba sanada del todo.
esta herida no estaba sanada. Dice que después de esto, dice el versículo 1, que Absalón se empezó a hacer poderoso, se empezó a fortalecer, dice que se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Qué significa esa expresión? De carros y caballos. Los carros y los caballos eran eh, era armamento militar, era armamento militar, eran carros para pelear, eran carros militares. No era que tuviera una flotilla de carretas para transportar mercancías, no es de eso que se trata. Cuando habla de carros y caballos, era que el hombre se estaba armando, el hombre estaba preparando una cosa grande. Dice, y 50 hombres que corriesen delante de él. Dice, y se levantaba Absalón de mañana, póngale cuidado a esto, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, eh, y lo seducía. Dice aquí que él seducía el corazón del, del pueblo de Israel. En otras palabras, le estaba diciendo, mire, usted no se moleste, el rey no tiene tiempo para atenderlo a usted. Yo lo puedo atender, no se preocupe. O sea, así se valía de su estatus de príncipe de Israel para, para seducir el corazón y que el corazón, para que las personas, más bien, lo siguieran a él y no siguieran al rey. O sea, fue una labor lenta, fue una labor solapada, fue una labor que empezó a hacer por debajo de cuerda, como se dice, por debajo de la mesa. Empezó a seducir, a dañar el corazón de muchas personas. Hasta que llega un momento, dice, póngale cuidado, el versículo 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Y mira lo que dice el verso 7, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mire, al cabo de 4 años. O sea que Absalón, esta sublevación que estamos viendo, que se relata aquí, no fue de la noche a la mañana. No fue una cosa que fue de un día para otro. Fue una rebelión que se fue gestando lentamente, poco a poco, poco a poco. Y dice, y al cabo de 4 años, Absalón le dice al rey, voy a ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio. Y con él se fueron, dice aquí, en el versículo 11, dice, y con él, dice, se fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. O sea, de alguna manera, sedujo el corazón, o con engaño, se llevó unas personas y las movilizó a Hebrón, y ellos no sabían nada. Mire, ¿qué conclusión cómo podemos interpretar esto? La Biblia es muy clara cuando nos habla de que hay un pecado que es muy grave, el pecado de la rebelión, el pecado de la rebeldía, el pecado de no sujetarse a las autoridades. Lo vimos, por ejemplo, en Primera de Samuel, en el capítulo 15. El profeta Samuel le dice a Saúl unas palabras. Y esas palabras pues están ahí para que usted y yo aprendamos y tomemos nota de esto, de estas enseñanzas. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mira lo que dice aquí, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Absalón? Había una rebelión en proceso. Había se estaba gestando un golpe de estado a la vida de David. O sea, en otras palabras, Absalón no había perdonado del todo a David, no había perdonado a su papá, seguía
con un gran resentimiento en su vida. Seguía con un gran resentimiento. Y ahora estaba queriendo asumir su posición como rey. Lo que estaba buscando Absalón era, era quitarle el trono a su padre. Eso es una cosa bien fuerte. Y ese pecado se llama rebelión, rebeldía. Dice también en Romanos capítulo 13, versículo 1. También aquí hay una palabra que el Señor que el Señor nos da, que el Señor nos regala. Y esas palabras, como les decía hace un momento, pues son para tenerlas presente. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que ya vamos viendo la tremenda situación en la que estaba entrando, Absalón. O sea, Absalón se rebeló contra la autoridad. Absalón seducía el corazón de los siervos, el corazón del pueblo, para que no confiaran más en el rey, para que no confiaran más en su rey, en su autoridad. Y hacer que lo siguieran a él. Hacer que lo siguieran a él con engaño, hacer que lo siguieran a él sin saber, porque esta también es otra de las estrategias. Engañan a la gente, o Absalón engaña a la gente, engaña a la gente y se la lleva sin saber nada, como dice ahí en el versículo 11. Ellos iban inocentes a no sé a qué fue lo que les dijo, que iban a hacer un sacrificio, se llevó una gente sin tener conocimiento. Miren, amados hijos de Dios, ¿cómo aplicamos esto? El espíritu de Absalón pues murió, y ya después vamos a mirar la forma como él murió. Pero el espíritu de Absalón sigue atacando las iglesias hoy en día. Ese espíritu de Absalón hoy en día todavía sigue en vigencia, queriendo dañar congregaciones, queriendo atacar las iglesias, queriendo generar divisiones en medio de la iglesia del Señor. Y cada cierto tiempo ese espíritu de Absalón se levanta para hablar mal del pastor, para hablar mal del líder, para hablar mal del que va delante de la congregación. Cada cierto tiempo ese espíritu de Absalón se levanta y manipula a ciertas personas que seducen y dañan el corazón. Yo creo que muchos de los que estamos aquí eso lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Cómo hay ciertas personas que vienen a querer seducir el corazón de los discípulos y a decir: mire, no le diga nada al líder. Él no tiene tiempo para eso. Venga, cuénteme cuál es su problema. Y empiezan a seducir, a dañar y sobre todo también a generar murmuraciones. Ahora, aquí hay un tema, y es que si miramos bien la historia de Israel, recordemos que en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel estaba en proceso de alcanzar la tierra prometida, cuando estaba en esos 40 años en el desierto, también hubo personas que se levantaron a querer derrocar a Moisés, a querer destituirlo. Por ejemplo, hay un caso que está en Números 16, el caso de la rebelión de Coré. Este hombre, pues era un levita, Coré era un levita, que se levantó y quería el liderazgo. Él quería el sacerdocio, él quería ser el líder de la congregación. Y vino y sedujo un montón de gente y les dijo: no, ¿cómo así? Es que no solamente por Moisés, no solamente Dios escogió a Moisés, también nosotros podemos llegar a ese nivel.
y empezó a reunir un montón de gente. ¿En qué terminó esa gente? Pues se abrió la tierra y se los tragó. Y Dios demostró su poder y su autoridad a través de hacer reverdecer la vara de Aarón. O sea, Dios demostró que aquel que ha sido ungido y escogido por Dios es el que tiene la autoridad. Y en este caso también lo vemos en el caso de David. Entonces, eso es el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón se levanta para mover el corazón de las personas, para seducir el corazón de las personas, de los discípulos, para que desconfíen de su autoridad, para que desconfíen de aquel que los pastorea. Ahora, eso es una cosa que se mueve solapadamente, que se mueve en secreto, en oculto. Y aquí vemos varias cosas en este relato. Miren lo que dice el versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Mire que aquí estaba involucrado un hombre que era uno de los consejeros personales de David. Ahora, por alguna razón, este hombre, Ahitofel, estaba con Absalón. No sabemos, la Biblia no nos explica, no nos especifica cuáles son esas razones. Seguramente este hombre Ahitofel vio en el rey muchas debilidades y veía más bien en Absalón muchas cualidades. A lo mejor el que estaba ahí incitando a Absalón a tener esa rebelión, a lo mejor era él. Vemos que pues por lo que de pronto la Biblia nos muestra de los consejeros, seguramente eran ancianos, seguramente eran personas sabias que pues que aconsejaban a David. Pero vemos aquí una gran una situación, y es que esos consejeros, esos hombres de confianza de David, también lo traicionaban, también lo, lo también se le hacían, le daban la espalda. Miremos que esto es muy fuerte. O sea, David estaba atravesando una situación muy grave, una crisis muy fuerte, porque su propio hijo se levanta contra él, a hacer una rebelión, a incitar al pueblo. Ahora, y la cosa se va convirtiendo y se va haciendo cada día más grave. Y, y es tan grave que David toma la decisión de huir. David toma la decisión de salir de Jerusalén y de decir, Absalón se está fortaleciendo, tenemos que irnos, porque aquí se va a armar una gran guerra civil. Y ahora, hay muchas preguntas. ¿Por qué David huyó de Jerusalén en vez de enfrentar esa situación? David no quería derramar más sangre, y mucho menos la sangre de su hijo, mucho menos la sangre de Israel. David entendió que debía irse al desierto. Y aquí vemos otra crisis en la vida de David. David huye nuevamente al desierto con su familia, con su gente. De vez en cuando Dios nos manda al desierto. A lo mejor David dijo, o mucha gente piensa cuando ha estado en situaciones críticas en su vida, yo por aquí no voy a volver. Esta situación no se va a repetir. Pero esas situaciones se repiten y nosotros tenemos que estar preparados. Esos desiertos provocados por el Señor, son, son escuelas para nosotros en nuestra vida. Ahora, ¿qué hacía David? ¿Cuál fue la respuesta de David ante esa situación? Entonces yo quiero invitarle a que a que analicemos dos respuestas. Primero, eh, recordemos la respuesta que tuvo Moisés y Aarón cuando se levantaron contra ellos, cuando se, cuando mucha gente quiso atacarlos. Ellos no hicieron nada, ellos simplemente se postraron delante de Dios
y adoraron al Padre. Ellos no cogieron a defenderse y a establecer justicia y a establecer, no, ellos simplemente se postraron delante de Dios y Dios hizo. ¿Qué hizo David? Pues la respuesta está en el Salmo 63 y el Salmo 64. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y mire lo que dice el versículo 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Mire esto, y mire lo que dice el Salmo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán tus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Mis amados, de vez en cuando ese espíritu de Absalón se levanta en la iglesia, y nosotros como hijos de Dios no podemos dejarnos engañar. Nosotros como pertenecientes a la iglesia del Señor tenemos que tener nuestros ojos abiertos y nuestros oídos abiertos. Hay muchos que se levantan queriendo menospreciar la autoridad, queriendo por debajear esa autoridad del ungido de Dios, del líder, del pastor. Y hay muchos que son como los que nos mostraban en el versículo 11, que no saben nada, simplemente se dejan seducir, se dejan enredar y terminan en medio de una conspiración, terminan en medio de siguiendo a la persona equivocada. Tenemos que orar, mis hijos, para que ese espíritu de Absalón no se levante, para que ese Absalón quede al descubierto. Y usted, amado oyente, si tiene algo que decir acerca de su líder, de su pastor, del siervo que lo está cuidando, dígaselo a él, dígaselo con mucho amor. No murmure. Ahora, puede que a lo mejor las personas o la persona, a lo mejor hay siervos de Dios que no escuchan, porque también hemos visto ese caso. Háblelo con el Señor, pero no se levante en contra de su autoridad. Háblelo con el Señor y que el Señor le muestre qué hacer. Pero lo más sano es que usted lleve su queja primero a las cortes del cielo. No murmure, cancele toda murmuración. Y si usted detecta que hay un Absalón en la iglesia, en la congregación, queriendo levantarse en contra de la autoridad, pues lo mejor que usted puede hacer es advertir esa presencia, como hizo aquí uno de los siervos de David. Él vino y le contó a David lo que estaba pasando. Él vino y le dijo a David, mire, está sucediendo esto y esto.
Y David tomó una decisión. David no sabía eso que estaba sucediendo. Y también como, 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 como siervos de Dios, también uno agradece esas personas que vienen y nos dicen y nos cuentan las cosas que suceden, que no nos damos cuenta que suceden. Mis amados, oremos por protección de la iglesia, para que ese espíritu de Absalón, mira, hay muchos espíritus que atacan la iglesia, y este es uno de ellos, este es uno de ellos. Y yo sí quiero invitarles a que terminemos orando por protección de la iglesia, por protección de la congregación y por protección de nuestras mismas vidas. Porque aquellos que terminan siguiendo a la persona equivocada terminan muy mal. Terminan muy mal. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre Santo y Poderoso, por derramar tu amor y tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad sobre nuestras vidas, sobre cada parte de nuestro ser. En esta mañana nos acercamos a ti, acercamos nuestra vida a tu presencia. Te decimos gracias, Padre Santo. Gracias por llenarnos con tu amor, por derramar tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu perdón sobre nuestras vidas. Padre Santo, hoy nos acercamos a ti para agradecerte por la congregación donde tú nos has puesto, Señor. Gracias porque tú en tu infinita misericordia y amor nos trajiste a una casa, Señor, a una familia, a la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, o como quiera que se llame la iglesia, donde tú estés. Dale gracias al Padre por esa familia donde Él te llevó. Amado Señor, yo te pido que hoy protejas tu iglesia, que hoy guardes la congregación, Señor. Padre Santo, nuestra labor es extender el reino de Dios. Ayúdanos cada día a extenderlo, ayúdanos cada día, Señor, a ministrarte con sabiduría, a extender tu palabra a la vida de otros. Padre, y elimina ese espíritu de Absalón, ese espíritu que quiere venir a atacar, que quiere venir a dañar, que quiere venir a menospreciar la vida de los pastores, la vida de los líderes, la vida de la autoridad, Señor. Padre Santo y Poderoso, ayúdanos a tener nuestros ojos abiertos para detectar cuando se levanta el enemigo a querer dañar, a querer destruir tu obra, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, nos postramos delante de ti, Señor. Postramos nuestras manos ante tu presencia y te decimos, Señor, aquí estamos. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Somos fieles a ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser fieles, siervos tuyos de la iglesia, a orar y clamar cada día para que la iglesia sea protegida y guardada de todo espíritu maligno, de todo espíritu de rebeldía, de todo espíritu de rebelión. Padre Santo y Poderoso, guarda la iglesia de ese espíritu de Absalón que quiere venir a dañar y a seducir a tus hijos, que quiere venir a hacer cosas muy negativas, muy dañinas. Yo te pido, Señor, que hoy los saques a la luz, que hoy saques a la luz los planes del enemigo y que no permita, Señor, que el enemigo haga daño en tu casa, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros, que nos sigas ayudando, que nos sigas saciando con tu presencia, con tu gracia y con tu amor, Señor. Yo te alabo, Padre precioso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.